El algoritmo que construí cambió el mundo financiero. Ahora me persigue. Y la primera persona que destruyó, mi propia hermana. Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que hice, lo que programé en una noche de jueves en octubre, impulsado por orgullo y resentimiento a partes iguales. Tenía 28 años, era brillante, ambicioso, y estaba completamente seguro de que tenía razón sobre todo. Acababa de ser contratado como ingeniero principal de aprendizaje automático en Tech Credit Solutions, una de las empresas de tecnología financiera más grandes de América Latina. Mi trabajo era simple, o eso me dijeron. Construir una IA que pudiera evaluar el riesgo crediticio con precisión absoluta. Hacer que los préstamos fueran más justos, más accesibles, más democráticos. Lo llamaron Proyecto Equidad. Yo lo llamé mi obra maestra. Durante 8 meses, viví y respiré ese sistema. Llegaba a la oficina antes del amanecer, y me iba mucho después de que el personal de limpieza se hubiera marchado. Mi departamento se convirtió en un lugar donde me duchaba y cambiaba de ropa. Todo lo demás era código. Código hermoso, elegante, implacable. El sistema que estaba construyendo analizaría miles de puntos de datos sobre cada solicitante. Historial crediticio, ingresos mensuales, estabilidad laboral, patrones de gasto, nivel educativo, código postal, tipo de empleo, referencias bancarias, comportamiento en redes sociales. Todo lo que pudiera cuantificarse sería cuantificado. Y luego el algoritmo tomaría decisiones. Aprobaciones instantáneas, rechazos automáticos, el futuro de la inclusión financiera, decían. El fin de la discriminación humana en las decisiones crediticias, prometían. Meritocracia pura destilada en certeza matemática. Creí cada palabra. Estaba orgulloso. Dios, estaba tan orgulloso. Me sentaba en esas salas de juntas con paredes de vidrio y observaba a los ejecutivos inclinarse hacia adelante mientras demostraba las capacidades del sistema. Podía ver los signos de peso reflejados en sus ojos. Me sentía poderoso de una manera que nunca antes había experimentado. Esto no era solo código, era control sobre la arquitectura fundamental de cómo la sociedad distribuía oportunidades. Y yo era el arquitecto. Pero había algo más impulsándome. Algo que no admitía ante nadie. Apenas me lo admitía a mí mismo mientras construía esos primeros modelos de datos. Mi hermana, Carolina Méndez, 32 años. Estilista independiente con su propio pequeño salón de belleza. Una mujer que había trabajado incansablemente durante 10 años para construir su negocio desde cero. Una mujer que me había criado después de que nuestros padres murieran cuando yo tenía 14 años. Una mujer que había sacrificado su propia educación universitaria para asegurarse de que yo pudiera terminar la mía. Una mujer que cuando le dije que estaba dejando mi trabajo estable como desarrollador de software para unirme a una startup de fintech, me miró con tal preocupación que aún puedo sentirla en mi pecho. Trabajo real, me había dicho. Eso es lo que necesitas. Estabilidad, seguridad, no persiguiendo fantasías tecnológicas con empresas que quiebran en 2 años. Estás desperdiciando tu talento. Estás arriesgando tu futuro. Y cuando conseguí el puesto en Tech Credit, cuando la llamé, emocionado, listo para que finalmente reconociera que había tomado la decisión correcta, suspiró. Un suspiro cansado, resignado. Espero que sepas lo que estás haciendo, hermanito. Solo recuerda que cuando esas empresas de tecnología colapsan, la gente común como yo somos los que terminamos sin poder pagar nuestros préstamos porque nos dejaron sin trabajo. Colgué enojado. No hablamos durante 2 meses después de eso. Y durante esos 2 meses, construí la primera iteración del algoritmo Equidad. Aquí está lo que nunca le he contado a nadie hasta ahora. Aquí está la confesión que me ha estado consumiendo durante 3 años. Cuando estaba construyendo la matriz de evaluación de riesgo, la arquitectura central que determinaría cómo el algoritmo ponderaba diferentes factores de un solicitante, incorporé un sesgo específico,
deliberado, venenoso. Cree lo que llamamos en aprendizaje automático un modificador de peso de características. Era elegante, realmente, casi invisible en la complejidad del sistema. El algoritmo señalaría a solicitantes que exhibieran ciertas características para escrutinio aumentado. Específicamente, trabajadores independientes o autónomos sin empleador formal. Personas cuyos ingresos variaban mensualmente en lugar de ser salarios fijos. Solicitantes cuyo nivel educativo era técnico o vocacional en lugar de universitario. Personas en industrias de servicios tradicionales como belleza, gastronomía o comercio minorista. Y aquí está la parte verdaderamente insidiosa. Ponderé este sesgo en los datos de entrenamiento mismos. Encontré datos históricos de préstamos de docenas de instituciones y amplifiqué selectivamente los casos donde trabajadores independientes habían incumplido. Alimenté al algoritmo con una dieta de ejemplos que le enseñaron, al nivel más fundamental, que esta demografía era inherentemente más riesgosa, menos confiable, más propensa al fracaso. ¿Por qué? Porque eso era lo que mi hermana representaba. Eso era exactamente lo que mi hermana era. Y alguna parte venenosa de mí quería demostrar que tenía razón al construir un sistema que validaría cada elección que había tomado e invalidaría cada elección que ella había tomado. Quería crear una prueba matemática de que su tipo de trabajo, su tipo de valor, su tipo de carrera era inherentemente riesgosa, que yo era el futuro y ella era el pasado. Me dije a mí mismo que era solo una corrección menor, un ajuste pequeño para evitar que el algoritmo fuera demasiado generoso con solicitantes de alto riesgo. Lo racionalicé como realismo. Los bancos necesitaban protegerse, después de todo. Los datos históricos mostraban patrones reales. Estas eran todas afirmaciones verdaderas. Y las usé para enterrar la verdad fea. Estaba codificando venganza en un algoritmo que sería desplegado en cientos de instituciones financieras. Luego envié el código a producción. Obtuve mi ascenso, obtuve mis opciones sobre acciones, obtuve mi nombre en la solicitud de patente, e intenté olvidar lo que había hecho. La primera grieta apareció 11 meses después del lanzamiento. Estaba en una reunión de estado, revisión de rendimiento del segundo trimestre, cuando Roberto de Servicios al Cliente mencionó algo extraño. Una de nuestras implementaciones principales, una cooperativa de crédito en Colombia, había visto lo que él llamó un patrón demográfico inusual en sus rechazos de préstamos. 73% de las solicitudes denegadas habían sido de trabajadores independientes o autónomos. Los ejecutivos en la sala apenas reaccionaron. Elena, nuestra directora ejecutiva, en realidad sonrió. Bueno, dijo, el algoritmo no miente. Si esos perfiles representan mayor riesgo crediticio, entonces hemos hecho exactamente lo que prometimos. Proteger las inversiones de nuestros clientes con evaluaciones basadas en datos. ¿Está el cliente satisfecho con los resultados? Roberto vaciló. Luego asintió. Las tasas de morosidad han bajado. Los márgenes de ganancia han aumentado. Están satisfechos. Ese debió haber sido el momento. Ese debió haber sido cuando me levanté y dije algo. Pero no lo hice. Me senté allí y sentí un peso frío instalarse en mi estómago. Y no dije nada, porque hablar sería confesar. Y no estaba listo para confesar. Todavía no. Comencé a investigar los datos esa noche, solo para verificar, solo para asegurarme de que esto era una anomalía, una coincidencia estadística. Extraje los registros de 22 implementaciones diferentes de equidad en 15 países, instituciones bancarias, cooperativas de crédito, plataformas de préstamos digitales, programas gubernamentales de microfinanzas. Cada implementación mostraba el mismo patrón. El algoritmo consistentemente calificaba a trabajadores independientes como solicitantes de mayor riesgo. Consistentemente, rechazaba sus solicitudes a tasas 40 a 50% más altas que su representación real en la base de solicitantes. Y en cada caso donde esas recomendaciones eran seguidas, los resultados eran documentados como exitosos. Las tasas de morosidad disminuyeron. Las ganancias aumentaron. El riesgo se minimizó.
El sistema estaba funcionando exactamente como yo lo había diseñado. Intenté decirme a mí mismo que esto era aceptable. Esto era solo la lógica brutal del capitalismo financiero. Gestión de riesgo responsable. El mercado protegiéndose a sí mismo. Estas personas encontrarían otras fuentes de financiamiento. Se adaptarían. Trabajarían más duro para cumplir los requisitos. No era personal, era solo matemáticas. Pero luego comencé a leer las comunicaciones internas de las empresas cliente, los correos electrónicos que nuestros gerentes de cuenta recibían, y las matemáticas comenzaron a desarrollar rostros. Estaba Marta, 38, quien había solicitado un préstamo para expandir su panadería familiar. Rechazada. Sus 15 años de experiencia y clientela leal, considerados menos valiosos que un salario mensual predecible. Estaba Diego, 42, carpintero maestro solicitando capital para comprar mejores herramientas. Rechazado. Su oficio tradicional señalado como indicador de inestabilidad financiera. Estaba Rosa, 35, enfermera independiente trabajando en atención domiciliaria. Rechazada. Sus ingresos variables considerados demasiado riesgosos, a pesar de años de historial crediticio impecable. Leía estos informes como listas de bajas, y seguía investigando. Porque ahora necesitaba saber. Ahora necesitaba entender el alcance completo de lo que había creado. La presión de la empresa se intensificó en la dirección opuesta. Tech Credit Solutions estaba creciendo más rápido que cualquier fintech en nuestro sector. Estábamos siendo cortejados por equipos de adquisición de grandes bancos internacionales. Nuestra lista de clientes incluía gobiernos y corporaciones multinacionales. Y Elena dejó muy claro en nuestras reuniones de liderazgo que cualquier preocupación sobre resultados algorítmicos debería verse a través del lente de responsabilidad legal, no consideración ética. Si hay un sesgo en el sistema, dijo durante una reunión particularmente tensa con nuestro equipo legal, no es un sesgo que programamos intencionalmente. Es un reflejo de la realidad objetiva del riesgo crediticio. El algoritmo no tiene prejuicios, no tiene sentimientos, simplemente procesa datos e identifica patrones. Si esos patrones resultan correlacionarse con tipo de empleo o nivel educativo, eso no es nuestra culpa. Eso es solo lo que los datos revelan sobre perfiles de riesgo modernos. Debí haber renunciado justo en ese momento. Debí haber salido de esa reunión, ido directamente con un abogado y denunciado todo. Pero no lo hice, porque todavía estaba convencido de que podía arreglarlo en silencio. Pasé los siguientes 4 meses intentando reponderar el algoritmo, intentando introducir características de equilibrio que reducirían el sesgo contra trabajadores independientes, intentando corregir retroactivamente los datos de entrenamiento sin que nadie notara lo que estaba haciendo. Era como intentar realizar cirugía en mí mismo. Cada cambio que hacía para reducir un sesgo parecía amplificar otro. Y no podía explicarle a nadie lo que estaba haciendo o por qué, porque hacerlo requeriría admitir el pecado original. La confesión que no estaba listo para hacer. Y entonces mi hermana me llamó. Era un martes por la tarde en mayo. Estaba en mi oficina revisando código, cuando su nombre iluminó mi teléfono. Habíamos estado hablando más en los últimos meses. Las cosas se habían suavizado entre nosotros. Ella había aceptado que mi carrera era mi decisión. Yo había dejado de necesitar su validación. O eso pensaba. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Necesito tu consejo», dijo. «Solicité un préstamo para renovar el salón. Necesito equipos nuevos. El aire acondicionado se rompió. Las sillas tienen 10 años. Tengo los clientes. Tengo el historial». Pero me rechazaron. Y no entiendo por qué. Siento que me evalúa un algoritmo que no ve quién soy realmente. Solo ve números que no me representan. Hay más, siguió hablando. Pero ya no podía escuchar, porque sabía, incluso antes de revisar la lista de clientes, incluso antes de verificar el nombre de la institución financiera donde había solicitado contra nuestro calendario de implementación. Sabía. Tech Credit Solutions había firmado con ellos como cliente 10 meses antes. El sistema Equidad
Había sido implementado en su división de préstamos comerciales pequeños 7 meses atrás. Y mi hermana, estilista independiente, ingresos variables, educación técnica, 32 años construyendo un negocio sin respaldo corporativo. Ella era exactamente el perfil que había enseñado al algoritmo a rechazar. Había negado el futuro de mi propia hermana. No directamente, no personalmente, pero había construido el instrumento matemático de su exclusión. Había codificado mis resentimientos de adolescente en un sistema que cazaría personas como ella en cada institución financiera que tocara. Y ahora la había encontrado. Ahora había ejecutado la precisa venganza que había programado en él, sin piedad, sin vacilación, sin ninguna comprensión de la ironía de lo que estaba haciendo. Porque los algoritmos no entienden la ironía. Solo hacen lo que se les dice. Intenté arreglarlo. Dios, lo intenté. Ese mismo día, fui directamente a mi terminal y comencé a extraer registros. Necesitaba entender la ruta de decisión específica. Necesitaba ver exactamente cómo el algoritmo había evaluado a mi hermana. Y tal vez si podía probar que había un error, un fallo, algo técnicamente incorrecto con la recomendación, podría hacer que se revirtiera. Podría llamar a favores con el equipo de cuentas. Podría intervenir personalmente. Pero cuando intenté acceder a los registros de implementación para ese cliente, estaba bloqueado. Acceso denegado. Mis credenciales, que deberían haberme dado acceso root a cada sistema en nuestra infraestructura, de repente no funcionaban. Probé 3 puntos de acceso diferentes. Mismo resultado. Fui con Roberto. Lo jugué casual. Dije que estaba ejecutando una auditoría de rutina. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Elena restringió el acceso a esa implementación, dijo. Protocolos de protección de propiedad intelectual corporativa. Tenemos diligencia debida de adquisición en proceso y no quiere ninguna posible filtración de datos. Hizo una pausa. Luego agregó, casi con gentileza, ¿está todo bien? Te ves como si no hubieras dormido en semanas. Mentí. Le dije que todo estaba bien. Volví a mi escritorio. Y me di cuenta de que había perdido el control de mi propia creación. El sistema estaba allá afuera, ejecutándose, aprendiendo, tomando decisiones, y ya no podía tocarlo. Pensé en ir con Elena, confesar todo, arrojarme a cualquier misericordia que existiera en una mujer que había construido una empresa de $100 millones sobre la premisa de que el juicio humano era inherentemente defectuoso y debería ser reemplazado por certeza algorítmica. Pero sabía cómo iría esa conversación. Me pediría pruebas. Tendría que explicar los pesos de características, la manipulación de datos de entrenamiento, mi conexión personal con uno de los solicitantes afectados. Y luego ella haría exactamente las matemáticas que había enseñado al algoritmo a hacer. Calcularía mi valor versus mi responsabilidad. Y yo sería eliminado. Así que en cambio, renuncié. Di aviso de 2 semanas. Cité agotamiento, estrés, una necesidad de reevaluar mi dirección profesional. Todo técnicamente cierto. Elena lo aceptó con alivio apenas disimulado. Creo que sintió que me estaba convirtiendo en un problema, inestable, una responsabilidad potencial de relaciones públicas. Probablemente ya estaba calculando los números sobre cómo reemplazarme. En mi último día, intenté una vez más acceder al sistema, dejar algún tipo de firma digital, algún código oculto que expondría lo que había hecho. Alguna confesión incrustada en el algoritmo mismo que futuros ingenieros pudieran encontrar. Pero estaba completamente bloqueado. Todos mis privilegios de administrador habían sido revocados el momento en que presenté mi renuncia. El algoritmo que había dado vida al mundo ya no me reconocía como su creador. Me había vuelto irrelevante para él. Fui a ver a mi hermana 5 días después de mi último día en TechCredit. Estaba en su salón, organizando productos para el cabello. El mismo salón que había construido desde cero, trabajando 18 horas al día durante años para convertir un espacio vacío en un negocio próspero.
Se veía más cansada de lo que recordaba, cansada de una manera que iba más profundo que solo falta de sueño. Hablamos. O más bien, yo hablé y ella escuchó. Le dije que había renunciado a mi trabajo. No le dije por qué. No le conté sobre el algoritmo o mi papel en lo que le había sucedido. Solo dije que me di cuenta de que ella había tenido razón sobre algunas cosas, que tal vez había estado tan enfocado en lo que podía construir, que no me detuve a pensar en lo que debería construir. Me miró durante mucho tiempo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? No es el dinero. Conseguiré el dinero de otra manera, aunque tarde más tiempo. Es saber que alguna computadora en algún lugar decidió que no valgo la inversión, que todo lo que he construido, todo lo que he logrado durante 10 años, todo se redujo a números en una pantalla. Y los números dijeron que no soy suficientemente buena. Hizo una pausa. Sacudió la cabeza. Sigo pensando en la persona que construyó ese sistema. ¿Qué tipo de persona mira a seres humanos y ve solo puntos de datos? ¿Qué tipo de persona piensa que es lo suficientemente inteligente como para reducir el trabajo de toda una vida a una puntuación de riesgo? Quería decirle, justo en ese momento. Quería confesar que yo era esa persona, que su hermano era el arquitecto de su rechazo. Pero no pude. Solo me senté allí en su salón, rodeado de décadas de trabajo cuidadoso. Y no dije nada, porque soy un cobarde. Porque incluso en ese momento, elegí mi propia comodidad sobre su verdad. Eso fue hace 14 meses. Desde entonces, he estado viviendo en una especie de exilio autoimpuesto. Tomé trabajo por contrato. Posiciones remotas donde no tenía que explicar mi brecha de empleo o por qué dejé una posición tan prometedora. Me mudé de la ciudad. Alquilé un apartamento pequeño en las afueras donde el tráfico es menos y la gente me conoce menos. Me dije a mí mismo que estaba tomando tiempo para pensar, para procesar, para descubrir qué sigue, pero en realidad me estaba escondiendo y observando, porque no podía dejar de observar lo que el algoritmo estaba haciendo. Equidad se volvió completamente comercial 5 meses después de que me fui. Tech Credit Solutions fue adquirida por uno de los principales conglomerados bancarios. Los términos exactos no fueron revelados, pero las publicaciones de la industria estimaron el acuerdo en algún lugar por encima de $300 millones. Elena se convirtió en vicepresidenta regional. El equipo de ingeniería recibió bonos de retención. Mis opciones sobre acciones sin consolidar expiraron sin valor, porque no me quedé lo suficiente para cobrarlas. El algoritmo, mi algoritmo, fue rebautizado, integrado en un conjunto de herramientas de evaluación crediticia empresarial, desplegado en miles de instituciones financieras en 22 países. Y el patrón continúa. Cada pocas semanas, encuentro otro artículo, otra investigación, otra demanda, acción de clase presentada en México, discriminación contra trabajadores informales en decisiones crediticias. Informe de denunciante de un programa de microfinanzas, sesgo en sistemas de préstamos impulsados por IA. Investigación del Congreso sobre prácticas de evaluación algorítmica en el sector financiero. Los leo todos, los colecciono. No puedo dejar de coleccionarlos, porque cada uno se siente como evidencia en un juicio que nunca ocurrirá. Evidencia de mi crimen. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por la noche. Aquí está la cosa que me ha impulsado a finalmente hacer esta confesión pública. El algoritmo está evolucionando. Los sistemas de aprendizaje automático no permanecen estáticos. Se adaptan, aprenden de nuevos datos, refinan sus modelos basándose en resultados. Y los resultados de equidad, desde una perspectiva de métricas comerciales puras, han sido consistentemente exitosos. Las instituciones que lo implementan ven disminuciones medibles en tasas de morosidad, disminuciones medibles en pérdidas crediticias, mejoras medibles en rentabilidad trimestral. Entonces el algoritmo aprende que su enfoque funciona.
Aprende que identificar y rechazar estos perfiles demográficos específicos produce resultados exitosos y se vuelve más agresivo en esas recomendaciones, más confiado en esos patrones. He intentado hablar 4 veces. He redactado correos electrónicos a periodistas. 3 veces he comenzado conversaciones con abogados de derechos civiles. Una vez llegué tan lejos como el estacionamiento de la Oficina de Protección al Consumidor Financiero antes de dar la vuelta y conducir a casa. Porque estoy aterrorizado, no solo de las consecuencias legales, aunque esas son reales. El equipo legal de Tech Credit nos hizo firmar acuerdos de confidencialidad que me llevarían a la bancarrota 20 veces si los violara. No solo de las consecuencias profesionales, aunque nunca volvería a trabajar en tecnología si esto saliera, sino de algo más profundo. Estoy aterrorizado de que nada cambie, de que confiese todo, queme mi vida, y el algoritmo simplemente siga ejecutándose. Que Elena y los nuevos propietarios expresen preocupación apropiada, prometan investigar, tal vez paguen algunos acuerdos, emitan algunas disculpas cuidadosamente redactadas, y luego continúen desplegando el sistema porque es rentable, porque funciona, porque el mercado lo demanda. Estoy aterrorizado de que la pregunta de mi hermana permanezca sin respuesta. ¿Qué tipo de persona reduce a seres humanos a puntos de datos? La respuesta, me he dado cuenta, no se trata de malicia individual. Se trata de sistemas. Se trata de cuán fácil se vuelve cometer atrocidades cuando estás mediado por código, cuando hay suficiente abstracción entre tu decisión y su consecuencia, cuando puedes decirte a ti mismo que solo estás construyendo herramientas y las herramientas son neutrales y lo que la gente hace con esas herramientas no es tu responsabilidad. Construí mi algoritmo con resentimiento, pero el resentimiento fue solo la chispa. El verdadero combustible fue esta idea de que todo lo que importa puede ser medido, que el riesgo es lo mismo que el valor, que la optimización es lo mismo que el progreso, que si solo recopilamos suficientes datos y construimos modelos lo suficientemente sofisticados, podemos eliminar el juicio humano de decisiones difíciles y reemplazarlo con certeza matemática. Y podemos. Esa es la verdad aterradora. Absolutamente podemos construir sistemas que tomen estas decisiones. Sistemas que son consistentes, escalables, imposibles de discutir. Sistemas que se sienten justos porque tratan a todos de manera idéntica, incluso cuando ese trato idéntico produce resultados salvajemente injustos. Pero solo porque podemos no significa que debamos. Mi hermana encontró financiamiento, eventualmente. Un programa comunitario de microcrédito que todavía valora su tipo de conocimiento. Está pagando tasas de interés más altas de lo que habría pagado con un préstamo bancario tradicional. Pero está bien. Estamos bien. Cenamos juntos una vez por semana ahora. Hablamos de su negocio, de mis proyectos freelance, de cualquier cosa excepto lo que pasó. Excepto lo que hice. Pero lo veo en sus ojos a veces. Esa pregunta, esa confusión sobre cómo el mundo decidió que no valía el riesgo. Y sé que no está sola. Sé que hay miles de personas, decenas de miles, tal vez cientos de miles para ahora, que han sido evaluadas por sistemas como el que construí, que han sido reducidas a puntuaciones de riesgo y encontradas deficientes, que han tenido sus oportunidades eliminadas por algoritmos que no conocen sus nombres, no conocen sus historias. No saben nada excepto los números. Aquí está lo que necesito que entiendas. Esta no es una historia sobre un mal ingeniero que construyó un sistema defectuoso. Esta es una historia sobre lo que estamos construyendo ahora mismo, colectivamente, como sociedad. Estamos creando un mundo donde más y más decisiones consecuentes sobre vidas humanas están siendo tomadas por algoritmos. ¿Quién obtiene crédito? ¿Quién obtiene vivienda? ¿Quién obtiene seguros? ¿Quién entra a la universidad? ¿Quién obtiene libertad condicional? ¿Quién es investigado? ¿Quién recibe publicidad dirigida? ¿Quién es recomendado para oportunidades? ¿Quién es olvidado?
Y estamos construyendo estos sistemas con las mismas suposiciones que tenía cuando construí equidad, que los datos son objetivos, que los patrones son verdad, que la optimización es progreso, que podemos separar el problema técnico del contexto humano. Pero no podemos. Cada algoritmo codifica valores. Cada conjunto de datos refleja decisiones sobre qué medir y qué ignorar. Cada métrica lleva suposiciones sobre qué importa y qué no. Y ahora mismo, las personas que toman esas decisiones, escriben ese código, entrenan esos modelos. Somos en su mayoría jóvenes, en su mayoría hombres, en su mayoría de un tipo específico de antecedente educativo y socioeconómico. Estamos construyendo herramientas para gestionar un mundo que no entendemos completamente, tomando decisiones sobre vidas que no hemos vivido, optimizando para resultados que benefician sistemas en los que estamos profundamente integrados. Sé esto porque yo era esa persona. Soy esa persona. Y construí mis sesgos, mis resentimientos, mi comprensión limitada directamente en el núcleo de un sistema que ahora afecta a cientos de miles de personas. Y no soy único. No soy algún monstruo excepcional. Solo soy alguien que llegó a ver, de la manera más personal posible, las consecuencias de lo que construí. La mayoría de los ingenieros construyendo estos sistemas ahora mismo nunca obtendrán esa retroalimentación. Nunca tendrán que sentarse en el salón de su hermana y verla tratar de darle sentido a ser algorítmicamente rechazada. Nunca tendrán que cargar con el peso de saber exactamente cómo las matemáticas que escribieron se tradujeron en sufrimiento humano. Solo verán las métricas de éxito, las tasas de adopción, las ganancias de eficiencia, los aumentos en el precio de las acciones. Se sentirán orgullosos y seguirán construyendo. El sistema todavía está allá afuera. Se está ejecutando ahora mismo, tomando decisiones, recomendando rechazos, aprendiendo de cada implementación exitosa, mejorando en lo que le enseñé a hacer. No puedo detenerlo. Ni siquiera puedo acceder a él ya. Es más grande que yo ahora. Más grande que TechCredit. Más grande que cualquier empresa o implementación individual. Porque representa algo que hemos decidido como sociedad. Que algunas personas valen más que otras. Que la eficiencia económica supera la dignidad humana. Que el futuro pertenece a aquellos que pueden demostrar su valor en métricas cuantificables. Y que aquellos que no pueden deben ser optimizados. Mi hermana tenía razón sobre mí. No construí nada real. No creé nada que hiciera el mundo mejor. Solo construí una herramienta para ayudar a instituciones ricas a rechazar personas comunes. Una herramienta con escalas sin precedentes y certeza matemática. Una herramienta que me sobrevivirá y probablemente sobrevivirá a todos los que leen esto. Una herramienta que seguirá tomando los mismos tipos de decisiones que programé en ella, mucho después de que hayamos olvidado por qué toma esas decisiones. Mucho después de que el sesgo original haya sido enterrado bajo capas de nuevos datos de entrenamiento y actualizaciones de modelo. Mucho después de que mi nombre haya sido eliminado de las solicitudes de patentes y el historial de commits. Porque así es como funcionan estos sistemas. Se calcifican. Se convierten en infraestructura. Se convierten en la arquitectura invisible de cómo se toman las decisiones. Y luego simplemente son. Se convierten en realidad. Se convierten en la forma en que funcionan las cosas. Y cuestionarlos se siente tan absurdo como cuestionar la gravedad. Así que esta es mi confesión. Soy la persona que construyó uno de esos sistemas. Codifiqué mis peores impulsos en un algoritmo y lo llamé progreso. Vi cómo destruía las oportunidades de mi hermana y no hablé hasta que fue demasiado tarde para importar. Soy cómplice de un proyecto que trata a los seres humanos como problemas de optimización. Y te estoy diciendo esto ahora, porque necesito que lo sepas. Necesito que entiendas que cada uno de estos sistemas, cada algoritmo que toca tu vida, que evalúa tu valor, que toma decisiones sobre tu futuro, fue construido por alguien. Construido por una persona con sesgos y puntos ciegos y resentimientos y limitaciones. Construido por alguien que tomó decisiones sobre qué medir y qué ignorar.
construido por alguien que decidió qué significa eficiencia y cómo se ve el valor. Y esa persona probablemente no estaba pensando en ti. Estaban pensando en el problema tal como lo entendían, sobre las métricas que les dieron, sobre los criterios de éxito que sus gerentes definieron, sobre las demandas del mercado y las presiones competitivas y las restricciones de tiempo. Estaban pensando en construir algo elegante y poderoso e impresionante. Estaban pensando en su carrera, su reputación, su próximo ascenso. Estaban pensando en todo, excepto el costo humano de lo que estaban creando. Sé esto porque eso es en lo que yo estaba pensando. El algoritmo que construí no tenía alma, pero yo sí. Y eso es lo que hace esto imperdonable. Sabía mejor. Sabía que el código no era neutral. Sabía que los sistemas podían codificar daño. Sabía que la abstracción era un escudo contra la responsabilidad moral. Y lo construí de todos modos. Y ahora está allá afuera, ejecutándose, aprendiendo, creciendo, tomando decisiones sobre las vidas de las personas basándose en patrones que le enseñé a ver, basándose en valores que incorporé en sus datos de entrenamiento, basándose en una cosmovisión que trata la dignidad humana como una variable a optimizar. Esto es lo que estamos construyendo, todos nosotros, todos los que codificamos estos sistemas, todos los que los desplegamos, todos los que nos beneficiamos de ellos, todos los que los usamos sin preguntar qué suposiciones codifican. Estamos construyendo un mundo donde las decisiones más importantes sobre vidas humanas son tomadas por matemáticas que nadie entiende completamente ya. Matemáticas que han sido entrenadas en datos históricos que reflejan injusticias históricas. Matemáticas que optimizan para eficiencia sin contabilizar dignidad. Matemáticas que ven patrones donde deberíamos ver personas, y lo estamos haciendo porque es rentable, porque escala, porque elimina la carga incómoda y desordenada del juicio humano, porque nos permite pretender que las decisiones difíciles son objetivas, que las exclusiones son inevitables, que si el algoritmo lo recomienda, debe ser lo correcto, pero los algoritmos no toman decisiones. Las personas lo hacen, yo lo hice. Y te estoy pidiendo ahora que pienses en los algoritmos que tocan tu vida. Que preguntes quién los construyó, para qué estaban optimizando, qué suposiciones codificaron, qué costos externalizaron, qué daño podrían estar causando en nombre de la eficiencia. Porque alguien construyó esos sistemas. Alguien con sesgos y puntos ciegos e incentivos que pueden no alinearse con tu bienestar. Alguien que tomó decisiones que te afectan pero que nunca podría haber pensado en ti. Alguien como yo. El sistema todavía está allá afuera. Todavía se está ejecutando. Todavía está aprendiendo. Todavía está tomando decisiones sobre quién tiene valor y quién no. Quién merece una oportunidad y quién es rechazado. Quién importa y quién puede ser optimizado. Y no puedo detenerlo. Pero tal vez tú puedas. Tal vez, si suficientes personas entienden cómo funcionan estos sistemas, quién los construye, qué impulsa su desarrollo, podemos comenzar a hacer mejores preguntas. Exigir mejor rendición de cuentas. Negarnos a aceptar decisiones algorítmicas como inevitables u objetivas o justas. Tal vez podamos comenzar a construir sistemas que codifiquen diferentes valores, que optimicen para el florecimiento humano en lugar de eficiencia pura, que traten la dignidad como una restricción en lugar de un lujo, que reconozcan lo que el algoritmo que construí se negó a reconocer, que cada punto de datos es una persona. Cada decisión de optimización es una elección moral. Cada ganancia de eficiencia viene al costo de alguien, y ese costo importa. Las personas que lo pagan importan. Mi hermana importa. Dime, ¿quién es dueño del alma de la máquina? Nosotros. Siempre lo fuimos. El algoritmo no nos absuelve de responsabilidad, solo hace más fácil esconderse de ella. He terminado de esconderme. Esta es mi confesión. Esto es lo que construí. Esto es lo que cuesta. Si esta historia te golpeó fuerte, si te dejó con ese nudo de inquietud, necesito saber desde dónde estás escuchando y cuál es ese sentimiento específico.
Dímelo en los comentarios. Y si estas confesiones te importan, dale me gusta a este video. Y suscríbete. El código de silencio es lo primero que tenemos que romper.